bienvenidos a la Facultad de Medicina. Ya damos inicio a lo que es Noches de Ciencia. Dar un cordial saludo también a los docentes que nos visitan y al público en general. También a las personas que nos siguen también por vía online, Altiplano. El día de hoy tocamos un tema que es bastante importante, que se trata sobre la energía nuclear, los beneficios en la salud. Tenemos dos disertantes que son el panelista y el disertante que ahora a continuación nos visita. Él es especialista en medicina nuclear, director del Centro de Medicina Nuclear y también director de la carrera de Tecnología y Medicina en la Facultad, en la UMS. Invitemos con un cordial aplauso, por favor, al licenciado Roberto D'Alens Cultrera. Muy bien, tenemos que hablar qué es la energía nuclear, otros la conocen como energía atómica. Es un proceso, como han visto ustedes en el video, de fisión o fusión que produce energía. La fusión generalmente se produce como un proceso natural que se produce en el Sol justamente, donde se unen átomos y al unirse átomos liberan energía, y esa es la energía que nosotros estamos recibiendo también en forma de calor. La energía nuclear en forma artificial es aquella energía que nosotros la producimos por ruptura de átomos, es decir, el proceso de fisión en el cual al romper un átomo en dos, producir un par de iones, por ejemplo, sucede que se libera energía. Esta energía libera mucho calor y esta energía es utilizada a nivel de, por ejemplo, para la producción de energía eléctrica, para la producción de energía mecánica, medioambiental, industrial, inclusive militar. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la parte de la medicina, un fin pacífico, que es la idea que yo creo que se va a implementar en nuestro país. En forma artificial, nosotros vamos a producir la partición de estos átomos en lo que se conoce un reactor nuclear, en cuyo interior del núcleo está todo el combustible en este caso, y obviamente es donde nosotros vamos a obtener isótopos para la parte médica. Obviamente yo creo que en nuestro país esto no se va a llegar a producir. Yo creo que más que todo esto es un reactor de producción de energía. Nosotros vamos a tener más que todo reactores de investigación y en todo caso también vamos a tener lo que se producen los ciclotrones. En este caso estamos mostrando una imagen de un acelerador lineal donde también en forma artificial se produce por cambios de polaridad en su interior. Se acelera una partícula, puede ser un neutrón o puede ser un protón, y se aceleran partículas para que vayan a impactar en un núcleo. Se rompe ese núcleo y se producen los diferentes isótopos que nosotros vamos a utilizar para la parte médica o de investigación o otro tipo de usos que se le pueda dar. Actualmente en el área de la medicina nosotros tenemos lo que se conoce con el nombre de ciclotrón, que también es un acelerador lineal, pero es un acelerador lineal que tiene en forma circular, en forma de D, que van acelerando la partícula hasta impactar igual en un blanco, en un isótopo, que va a producir varios isótopos que nosotros queremos que a través de un complicado proceso de radioquímica tenemos que producir la purificación de estos isótopos. Estos productos nos van a producir imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, aquí vemos un pulmón, y la tecnología ha avanzado tanto que hemos avanzado de tener una imagen de una pantalla en blanco y negro a la actualidad. La tecnología nos ha llevado a tener una imagen a color de HD en HD y a veces ya está en tridimensional. En la medicina nuclear tenemos que definir que es una especialidad que emplea isótopos, que son fuentes abiertas y que hemos dicho que con la mezcla de sustancias farmacológicas tenemos los radiofármacos, que nos dan posibilidades de hacer diagnóstico como tratamiento de acuerdo a la emisión de radiación que emite. Es decir, que si nosotros tenemos radiación beta, por ejemplo, vamos a poder hacer terapia. El énfasis de la medicina nuclear es más que todo en el área funcional, en la fisiología y en todo el proceso bioquímico y químico que se produce dentro del organismo. Es por eso que hay un aforismo que dice que la medicina nuclear es a la fisiología lo que la radiología es a la anatomía. Es decir, que las imágenes anatómicas
simplemente las podemos ver con rayos X, y no solo eso, nosotros podemos hacer inclusive después la fusión de este tipo de imágenes, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema clínico, entonces necesitamos hacer un diagnóstico, necesitamos de dos cosas: de radiofármacos, que ya los tenemos a través de los aceleradores y reactores, y por la instrumentación, para hacer el diagnóstico y la terapia. Entonces, los radiofármacos son isótopos que no tienen acción farmacológica sobre el cuerpo. Eso es fundamental entenderlo, porque algunas personas piensan que por ser fármacos ya tenemos un tipo de reacción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera fase de lo que es la medicina nuclear a partir de los años 70 y 60, en una cámara gamma, que es esta en este caso, que tiene un detector de cloruro de sodio activado con talio, y que detecta la radiación, el radiofármaco que es administrado al paciente por vía intravenosa o puede ser por vía oral u otra vía, emite una radiación. Esa radiación es detectada en este detector. Es como cuando ustedes, por ejemplo, de noche se sacan un buzo de lana, una chompa de lana, y está oscuro, ustedes van a ver una especie de chispitas de noche, ¿no ven? Cuando ustedes se sacan, porque hay electricidad estática, es como un centelleo. De la misma manera ustedes van a ver en esta cámara gamma la radiación que emite y impacta con el detector del equipo, entonces produce ese centelleo, y es por eso que el estudio se llama centellografía. Otros le llaman gamma cámara. Esta es una cámara gamma, entonces como es impacto de los rayos gamma, le llaman gammagrafía. Es la misma cosa la centellografía y la gammagrafía. Entonces, esta es la parte de los primeros equipos de instrumentación que hemos tenido para obtener este tipo de estudios estáticos, dinámicos, secuenciales y gatillados. Generalmente los estudios estáticos, como por ejemplo un estudio tiroideo, los estudios dinámicos, que son estudios secuenciales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un estudio hepático de vías biliares, donde nosotros vemos la concentración ya se está eliminando por las vías biliares. Ya estamos viendo aquí la parte de la primera porción del intestino, cómo se secreta la sustancia que se ha administrado, se ha concentrado en el hígado y se está eliminando. Los estudios secuenciales, aquí estamos viendo, por ejemplo, una parte de trasplante renal, y este es un estudio cardiológico. Los estudios estáticos son estudios que nosotros los obtenemos ya sea por tiempo o por información que ingresa a este equipo. Tenemos, por ejemplo, un estudio estático de una glándula tiroides normal, y un estudio, aquí estamos viendo de concoloide, que estamos viendo inclusive médula ósea, allí toda la concentración en hígado y vaso. Los estudios tiroideos, como les he dicho, lo que estamos viendo acá nosotros señalados con áreas es también el radiofármaco. Se concentra en glándulas salivales, glándulas de las zonas parótidas, las submaxilares, aquí abajo las sublinguales, y como se secreta por saliva, el paciente va tragando y nosotros vemos el pasaje del radiofármaco a través de todo lo que es el trayecto esofágico, y que no hay que confundirlo con un nódulo, con un istmo, el lóbulo ístmico, ¿no? Entonces estamos viendo lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, con una buena concentración. En este caso estamos viendo una tiroides en otra escala de colores, estamos viendo en rojo y amarillo, donde vemos una glándula tiroides bastante aumentada de tamaño, una concentración bastante homogénea en el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho estamos viendo un área aquí hipocaptante, una zona fría, una zona que no concentra el radiofármaco y que probablemente es debida a un proceso ocupante, a un nódulo. Generalmente a esto se llama nódulo frío, porque no concentra el radiofármaco, no emite radiación, entonces no es caliente, pues le llaman nódulo frío. Se sabe que de 100 casos de nódulos fríos detectados, 3 corresponden a un cáncer de tiroides, porque la incidencia de la patología, un 3% más o menos. Por eso su importancia. Un nódulo caliente, en el polo inferior, en 3 diferentes escalas de colores. Aquí estamos viendo que hay áreas hipercaptantes, es un nódulo caliente, ya con áreas de necrosis interna, que nos está hablando de que este nódulo está creciendo cada vez más, y la vascularización está siendo tan irregular que se está produciendo una necrosis interna, ¿no? Con áreas hipocaptantes a nivel del lado
del lóbulo izquierdo en su sector externo. Aquí tenemos algunos óseos multinodulares clínicos de diferentes grados, ¿no? Y cómo se los ve en la medicina nuclear. En la medicina nuclear estamos viendo como áreas que son áreas frías, nódulos fríos, nódulos calientes, ¿no? Que hay áreas frías. Entonces a esto se denomina la captación. Es una multinodular, un óseo multinodular con áreas de hiper e hipocaptación. Si ustedes ven, es una imagen un poco cruda, no está muy bien suavizada, porque las imágenes reciben un tratamiento de filtros. Entonces se le puede aplicar filtros. A veces las imágenes crudas son más óptimas para la interpretación. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, también de tipo pulmonar, donde nosotros administramos un radiofármaco que son microesferas de albúmina o macroagregados de albúmina que se van a impactar en las arteriolas de los pulmones, y al impactarse en esas es como una microembolización que nosotros producimos, una microembolización controlada de un número determinado y que emiten radiación, y nosotros podemos obtener esta imagen obviamente con una sustancia que se llama tecnesio 99 metestable. El objetivo de este estudio pulmonar, que es muy importante, es un estudio de emergencia, porque es una patología que no tiene sintomatología propia, es una patología que simula un resfriado fuerte, simula un cuadro cardiológico, simula cualquier cosa, un proceso infeccioso, y no tenemos una expresión clínica determinada ni siquiera radiológicamente. Cuando nosotros hacemos el estudio de la gammagrafía pulmonar, sí vamos a poder determinar áreas de hipoperfusión anormales, que son de tipo triangular, y que determina entonces la presencia de émbolos y trombos. Este estudio entonces nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre procesos infecciosos tales como la neumonía y el tromboembolismo pulmonar. También nos sirve que una vez que se ha detectado el tromboembolismo pulmonar, cuando se hace el tratamiento tenemos que ver la evolución al tratamiento luego de haber administrado los anticoagulantes. Entonces nos sirve para el seguimiento y evolución. También existen este tipo de estudio para la cuantificación pulmonar, para la resección de lóbulos o segmentos pulmonares que requieren algún tipo de enfermedades infecciosas. Y por último, para la detección de la hipertensión venosa pulmonar. Aquí ustedes ven un PET-CT, atrás está el CT, que va a ser montado en forma conjunta y es lo que se conoce con el nombre de PET-CT. Aquí tenemos un aparato mostrado, que este es un PET con tomografía, y este es el PET-PET, que viene a ser el PET-resonancia, que ya está montado acá. Esto lo hemos visto en Stanford últimamente, y es una resonancia de 3 Teslas. Entonces la anterior era un PET de multicorte, y obviamente las ventajas, el problema tal vez de este tipo de estudios es que requiere un blindaje importante, y no solo el blindaje, sino también requiere un mantenimiento por el enfriamiento de la propia resonancia nuclear magnética. Entonces, pero en definitiva es la nueva tendencia que se está haciendo en el mundo, y que son estudios de muy alta calidad. Aquí ustedes pueden fijarse, por ejemplo, la diferencia que nos da un estudio de PET-CT versus a un PET-MRI de resonancia magnética. Ustedes fíjense qué definidos los bordes de un hígado, en este caso hay una mejor definición. Este es el área de captación que se observa en el mismo paciente, que es una tumoración. Las áreas calientes son las que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es el PET? Entonces tenemos que un poquito hablar qué es el PET. El PET es la tomografía de emisión de positrones. Les he dicho que son partículas de coincidencia que requieren generalmente 2 detectores para poder obtener la imagen. Actualmente los estudios de PET tienen múltiples detectores, y simplemente porque son ya en anillo, ya no son paralelos. Al principio eran en forma paralela, pero sí se puede hacer en forma paralela, no había ningún problema. Obviamente sería mucho más barato, pero ya la tecnología ha demostrado que por ser detectores de lutecio no tiene mayor problema para su producción. Entonces son radioisótopos emisores de positrones los que necesitamos, y es por eso que mayormente utilizamos el flúor desoxiglucosa.
¿Cuáles son sus aplicaciones? Sus aplicaciones generalmente las tenemos en oncología, que están muy aplicadas, y para ver generalmente nódulos pulmonares solitarios, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de esófago, cáncer colorectal, en el cáncer, en los linfomas, los melanomas, cáncer de mama, cáncer de cabeza, cáncer de cuello. Generalmente en este tipo de patologías es la mayor aplicación que tenemos para el PET. Aquí tenemos imágenes complejas, imágenes combinadas con ya las partes de la arteriografía y la resonancia tridimensional, que nos puede, en la parte central estamos viendo ya el PET, lo que es el PET, en esa tira de imágenes, como es la captación a nivel del corazón. Aquí tenemos también otra imagen tridimensional en resonancia, con una área de captación, ya no funciona esto aquí arriba. Y aquí tenemos un estudio de movimiento para que ustedes vean que esto sí se puede hacer también imágenes de movimiento para ver cómo el latido cardíaco, qué área está comprometida. Ustedes vean que hay un área que tiene una hipoperfusión, que no recibe sangre, y cómo se mueve. Generalmente esa área no se está moviendo mucho, y para ver áreas de hipoquinesia, aquinesia, disquinesia, ¿no?, que nos determina la presencia de cómo se mueve el corazón. Las imágenes volumétricas, cómo se mueve el corazón para determinar el momento de diástole, el momento de sístole, que es lo que vamos a ver. Aquí están las caras, cómo se distribuyen. La parte de aplicación cerebral. En el cerebro tenemos, por ejemplo, áreas acá, que tenemos un área de hipercaptación, que está muy aplicado también el PET en estudios cerebrales. Es el neuropet que se está denominando ahora, y que está en gran boga porque generalmente existen a veces procesos tumorales muy pequeños que pueden ser captados a través de los estudios de medicina nuclear y que no son vistos en la tomografía, como ustedes ven aquí arriba. Entonces, cuando se hace la fusión de esta imagen más esta otra imagen, se obtiene esta imagen de aquí abajo, y podemos obtener la determinación de la lesión que nos evidenciaba en el estudio radiológico. Áreas de captación en algunos cortes tomográficos cerebrales, que son la misma área en un corte sagital. Aquí estamos viendo un área de, esta es una imagen fusional, aquí abajo en el cuello estamos viendo un nódulo hipercaptante. Y bueno, también sirve para hacer el diagnóstico diferencial entre un proceso benigno y maligno, para la estadificación terapéutica de determinados procesos tumorales, para restadificación en el tratamiento de ciertos tumores, diagnóstico de recurrencias, estadificación de pacientes que han sido intervenidos y con sospecha clínica de reactivación de su enfermedad, diagnóstico de tumor primario de origen desconocido. Aquí tenemos, por ejemplo, un área captante que está en el cuello, se le hace un corte transversal, y tenemos a esta hipercaptante. Esta es una imagen de reconstrucción tridimensional en la cual se ve un área de captación, se ven los riñones que están puestos, aquí también se ve el miocardio. Es una imagen tridimensional de resonancia que se sobrepone con la imagen de gamografía. Tenemos ahí la flecha está señalando una tumoración a nivel esplénico. Cuando se le hace un corte tomográfico vemos esta captación, una imagen superpuesta con una imagen, un nódulo pulmonar en su corte tomográfico, como se observa. Aquí estamos viendo áreas tumorales de la fusión de imágenes. Normalmente se veía así en la gamografía. Cuando se hace la imagen de fusión, fíjense cómo se ve claramente acá. Aquí estamos viendo la estratificación de una enfermedad. Es un proceso, seguramente es un cáncer de mama o un cáncer de próstata. Parece de mama, ¿no? Porque parece que eso es más varón. Para un cáncer de próstata, al principio no se veía nada, se va avanzando en las etapas, ya se empiezan a ver aquí áreas captantes y termina con múltiples metástasis a nivel de hueso. Imágenes de fusión de PET, como se ven en diferentes escalas de colores. Es un estudio normal. Aquí estamos viendo un área, una lesión que se la observa claramente acá en la gamografía al medio. Esta es la tomografía, y la imagen de fusión a la derecha con sus cortes tomográficos aquí abajo. Aquí en el centro se ve un área más negrita, que es la parte hipercaptante,
es el núcleo y que es el corte tomográfico como lo estamos viendo ahí arriba. Estas lesiones son múltiples lesiones en un sentido, en un PET que es un cuerpo entero, y en los diferentes cortes, no se ve todas las lesiones porque obviamente son slides, son cortes sagitales a diferentes alturas, entonces nos muestran las lesiones en el sector donde nos estamos viendo, y entonces aquí están señalizadas con flechitas para que ustedes vean en las imágenes de fusión y las imágenes de cortes tomográficos. Aquí existe otro estudio donde gamagráficamente allá teníamos múltiples nódulos, cómo se ven a los cortes, las lesiones, y cómo post tratamiento se van desapareciendo. Este es un estudio normal. Aquí estamos viendo un melanoma maligno diseminado, cómo se ha metastasizado. Es una imagen rotada, anterior, lateral derecha, posterior, lateral izquierda. Entonces, además de eso, este proceso también está determinado para ser terapéutica, ¿no? Sobre todo para establecer en qué lugar se encuentran las lesiones, cómo va a poder hacer la incidencia cuando nosotros hagamos radioterapia, ¿no? O sea, determina la posición, el tamaño del tumor, optimiza la dosis de radiación que se le va a dar al paciente y da las características para fijar dosis y número de sesiones con radioterapia. Este es un equipo de radioterapia, o sea, previamente hay que hacerle un PET para que este paciente entre y se le haga la radioterapia en sus diferentes ángulos. Entonces, el equipo va a determinar exactamente el ángulo del rayo y obviamente se va a irradiar mucho menos los órganos sanos o los tejidos sanos. Lo que no quería dejar de mencionar es una técnica que está un poquito ya olvidándose y que se va a reactivar justamente con esto de lo del PET, es la gamografía con galio, que es un producto producido en un ciclotrón y que sirve para detectar procesos de tipo inflamatorio, todo tipo de proceso inflamatorio infeccioso e inclusive procesos oncológicos. Nosotros vamos a poder determinar con este estudio, sobre todo en aquellos procesos infecciosos con fiebres de origen desconocido, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos un estudio con galio que dio traésteros, en las cuales vemos áreas hipercaptantes, que son las áreas donde hay procesos inflamatorios, ¿no? También ahí nos está diciendo el mano derecho, etc. Aquí ven otro estudio con galio, cómo se observa la captación del radiofármaco en diferentes zonas, que nos está indicando que hay procesos infecciosos. Después también tenemos lo que es el estudio del ganglio centinela, que es un proceso también que se está empezando a realizar bastante, que es con la administración de un radiofármaco alrededor de un tumor, y posteriormente este ganglio, el primer ganglio que concentra, se denomina ganglio centinela, que se obtiene radiación a través de una sonda de captación intraoperatoria. Entonces nosotros podemos determinar dónde está el ganglio y poder determinar la lesión. Eso es lo que quería más o menos mostrarles como un barrido de lo que se hace en medicina nuclear. Esto es nos está diciendo entonces que ojalá que la implementación de un ciclotrón en nuestro país, nosotros vamos a poder hacer todos estos estudios modernos con equipos nuevos y poder tener diagnósticos más precisos, más certeros, que van a venir en mejoría para nosotros. Muchas gracias. Agradecer al académico Hernán Vera, académico de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Académico, en un momento en el que se está hablando más del medio ambiente, pareciera que la energía nuclear emerge como una posibilidad. Hay mucha gente que lo llama energía limpia, quisiéramos que nos explicara, por favor, y también una energía que puede ser acumulado, porque yo tengo entendido que las energías que se utilizan, digamos, con gas o con otra energía fósil, pareciera no ser, digamos, acumulable. Académico, ¿cómo podríamos definir esto de la energía limpia
y una energía acumulable. La energía nuclear, como bien lo explicó el doctor Daniels, la palabra energía es porque el núcleo atómico emite radiaciones, y esas radiaciones uno las puede medir de diferentes formas, pero también puede uno medirla por la energía de esas radiaciones. La energía nuclear también se la define, como explicó el doctor Dales, en la producción a partir de un proceso de fusión o de fisión nuclear, y ustedes se deben acordar la famosa formulita de Einstein, de energía igual mc al cuadrado, masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando hay un proceso de fusión o de fisión, parte de la masa se transforma, y ese proceso se transforma en energía. Y la equivalencia está dada justamente por la ecuación de este señor, que creo que es la ecuación más conocida del mundo. Si uno pregunta a un muchacho de colegio secundario o una niña de colegio secundario, la conoce. De ahí viene, ese es el origen de lo que llamamos energía nuclear. Creo que el nombre de energía nuclear pareciera causar un poco de temor o alguna susceptibilidad, como en alguna vez el término de clonación, ¿cierto?, que en nuestro campo ha levantado ciertas susceptibilidades. A mí me pareciera que el término energía nuclear es un término que deberíamos de utilizar comúnmente, que inclusive de estos laboratorios de energía nuclear para uso en medicina, podría estar al frente tranquilamente en el hospital universitario y que probablemente haría menos daño que nuestra bomba de cobalto que está al frente. El término es un poco que asusta, ¿no? Cuando uno habla de lo que es la medicina nuclear, se imagina que va a ser sometido a mucha radiación. Y es más, actualmente se está cambiando ya la terminología, se está hablando ya de medicina molecular, porque lo que estamos hablando es de imágenes moleculares. Inclusive algunos centros están utilizando ese tipo de nombre, porque los radiofármacos son metabolizados, ¿no? Son metabolizados en el cuerpo, se entran a la célula inclusive, y nosotros podemos hablar de metabolismo ya celular propiamente dicho. Entonces, como dice el doctor Amaru, este tipo de procesos en todo el mundo se lo está realizando ya en los hospitales. Todos los hospitales tienen una planta, una pequeña habitación donde está su ciclotrón y al lado está su centro de medicina nuclear. Es como tener un área de rayos X. Obviamente, antes cuando ustedes escuchaban los rayos X se producía mucho blindaje, etcétera, mucho por el susto que daba, ¿no? Estamos en el mismo proceso. O sea, significa que hay que quitarse un poco el miedo de estas cosas, porque la radiación con la que estamos trabajando en un centro de medicina nuclear es mucho más bajo inclusive a veces que en un centro de radiología. Les cuento que, por ejemplo, cuando ustedes van a un centro de medicina nuclear, van a ver a los médicos, van a ver a los radiofarmacéuticos, van a ver a los técnicos que ni siquiera tienen un mandil de plomo como están utilizando, por ejemplo, en un centro donde se produce un centro de tomografía o un estudio de abdomen, cuando realmente, o ni hablar de la fluoroscopía, ¿no? Entonces, estamos irradiando mucho menos al paciente. La única condición que hay que tener cuidado simplemente es en el manejo de los isótopos, que es una parte un poco que no está, que está deslindada tal vez del médico, la maneja el bioquímico. Entonces el radiofarmacéutico tiene que tener mucho cuidado, mucho manejo. Esa es la persona prácticamente la que se está irradiando más que cualquier otra persona, ni siquiera el paciente. Académico Vera, cuando nosotros vemos, estamos acostumbrados a ver por la televisión o por la cinematografía la bioseguridad, como si la gente que trabajara en estas plantas, la bioseguridad es tan estricta que pareciera estar, digamos, en extremos de tanto peligro. Hago paréntesis porque el académico Vera ha trabajado en estos centros nucleares y cierto que nos gustaría que nos comente esta bioseguridad del que estamos hablando. ¿Es así tan estricta o estamos exagerando? Gracias. Yo creo que como el término de seguridad
no se exagera en ningún momento. Las condiciones de seguridad, tanto radiológicas y las seguridades de higiene, las seguridades que usted nos va a decir, las legislaciones son muy, muy complicadas. Por eso no es aconsejable que cualquier hospital que no tenga toda la infraestructura se ponga a hacer estos radiofármacos, porque tiene que cumplir con muchísimos requerimientos. Y esos requerimientos vienen de la palabra radiofármaco, porque es un fármaco. Y lo chistoso de este fármaco es que no tiene, usted lo ha dicho, no tiene acción fisiológica o farmacológica. ¿Por qué no? ¿Alguien se anima a decir por qué no? Porque estamos usando cantidades nanomolares y no hay, el organismo no lo reconoce como que algo afectó por su cantidad mínima. Entonces no tiene actividad farmacológica, a menos que uno inyecte grandes otras cantidades. Y es la belleza de este tema, de que estamos inyectando cantidades muy, muy pequeñas, no farmacológicas, y que no tienen consecuencias fisiológicas. Entonces no estamos alterando el estudio, como haríamos con otra droga, donde poníamos, aunque sea 1 miligramo. Doctor Dales, ¿es posible que la PET se pueda implementar en nuestro medio teniendo como fuente de energía nuclear en algún país vecino nuestro como Perú o Chile? Bolivia podría en este momento tener una fuente de aparatos de PET sin tener un ciclotrón. ¿Qué significa? Que tendríamos que comprar los productos, por ejemplo, de Chile, de Brasil, de Argentina. El problema que tenemos es que son los tiempos. Por ejemplo, las distancias que existen de un país a otro hace que, digamos, un vuelo que dure más de 40, 50 minutos nos produzca un proceso de que el isótopo que nosotros vamos a utilizar se reduce a la mitad por su vida media. O sea que nosotros, para tener, digamos, el flúor 18 tiene una vida media de casi 2 horas, 110 minutos exactamente. Entonces, si nosotros nos mandan 100 milicuries, a las 2 horas vamos a tener 50 milicuries. Tendríamos que pedir entonces a los países que nos van a mandar, que nos mandan el triple, el doble, el cuádruple, para que llegue la mitad de lo que están mandando en 2 horas por las distancias aéreas. Por eso existe la idea, creo que me parece haber escuchado a través del ingeniero Hernán Vera, el doctor Hernán Vera, que si nosotros llegamos a poner un ciclotrón en Bolivia, entonces vamos a poder distribuir a los diferentes departamentos, porque las distancias obviamente son más cortas, ¿no? Entonces van a poder haber más equipos, y yo estoy seguro de que el momento que se implante un ciclotrón van a haber entonces ya intereses privados para tener este tipo de equipos, y se va a empezar a la divulgación justamente de lo que son los equipos PET. Profesionales tenemos, creo que hay buena capacidad, a muy buenos profesionales médicos nucleares en Bolivia, respetables, y yo creo que tenemos todas las de poder realizar este tipo de estudios. Para comentar esto de la vida media, es verdad, porque la vida media del isótopo número 1 y de la molécula número 1, tuve el honor de trabajar con la primera síntesis, ya les voy a mostrar, tengo fotografías históricas, de la primera síntesis del famoso FDG, hecha ya en el 74, de ahí viene el PET, ya viene desde los comienzos de los 70, modelos de PETs, prototipos de PETs. En el caso nuestro vamos a tener una unidad centralizada que le llamamos Unidad Centralizada de Radiofarmacia. El concepto de la Unidad Centralizada de Radiofarmacia es de que hay una institución que produce los radiofármacos para su propio uso y para distribución, siguiendo toda la legislación, todas las buenas prácticas de manufactura,
todas las buenas prácticas de radiofarmacia. Es muy complicado desde el punto de vista de regulación. Este ciclotrón que estamos postulando o proponiendo va a ser un ciclotrón que nos va a ser capaz de producir, por sus características, va a ser capaz de producir, y no todos los ciclotrones lo hacen a propósito, no todas las marcas de ciclotrones tienen esa posibilidad, que pueda producir cantidades suficientes como para que llegue a Tarija, eso de Tarija, y llegue a... es decir, desde el punto de producción hasta el punto de inyección, eso es lo que cuenta, entre 4 a 6 horas. Entonces, para que podamos llegar a Tarija, llegar al aeropuerto, salió el avión, llegó al aeropuerto de Tarija, se lo recoge, se lo lleva al lugar donde está el PET, estamos calculando un promedio de que tiene que ser entre 4 horas a 6 horas. Para lograr hacer eso, tenemos que tener un ciclotrón que pueda producir suficiente cantidad y de que en Tarija, por ejemplo, podría haber suficiente cantidad para 10 pacientes, digamos. Pero yo quiero decirles, por ejemplo, a nivel internacional, los costos varían entre $1.000 y $2.000 un estudio de PET. Pero tal vez lo vemos un poco caro a nivel Bolivia. Pero yo no creo que sea caro, ¿por qué? Por una simple explicación. Los bolivianos que necesitamos hacer este tipo de estudios de PET están yendo al exterior, se están yendo a Chile, se están yendo a Brasil, se están yendo a otros países donde les cobran eso. Y además tienen que pagar los costos de pasaje, estadía, el médico, etcétera, una serie de cosas porque tienen que volver a iniciar las cosas y no les cuesta el doble en este, les cuesta 10 veces más un estudio de PET. Entonces, es un estudio, yo creo que los costos se pueden bajar de acuerdo a la demanda. Si hay mucha demanda, entonces esto se hace autosustentable. Entonces, por más que sea un poco caro, doctor, siempre hay que ver el lado positivo. Una última pregunta de nuestra parte, académico. Vera, nosotros quienes trabajamos en el campo de la salud estamos muy habituados a separar la sangre en glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma, etc. ¿sí? Y cuando usted nos plantea que una reacción nuclear a un uranio, estalla el uranio y se divide en varios átomos, ¿cómo se emplea la tecnología para poder separarlos, estos distintos átomos, para poder usarlos? Uno se imagina, pero complicado para nosotros esto. Complicado para todo el mundo. Estrictamente el uranio es un átomo gordito, grande, 238 partículas hay adentro en el núcleo, es el átomo más grande natural en la 92, en la posición 92 de la famosa tabla. Entonces un átomo que es bastante inestable. Cuando viene algo de afuera, viene un neutrón, lo parte, y de ahí viene la palabra. A propósito, el físico que postuló esta partición de este núcleo andaba con su tía, una señora vienesa, una famosa científica, que no le dieron el premio Nobel porque era mujer, yo creo, en aquella época de 1908, 6, por ahí. Este físico pregunta a un biólogo, ¿qué puede hacer? ¿Qué nombre? ¿Y qué dice un biólogo cuando una célula se parte en dos, se fisiona? De ahí viene el origen de la palabra fisión nuclear. O sea que ustedes, hablando de células, de ahí viene la palabra de fisión nuclear. Históricamente se lo conoce así. Y esos dos pedazos que salen son dos núcleos, en general, dos núcleos, y ya estaba mostrado dos núcleos. Y esos núcleos son también inestables y van subfraccionándose. Todos esos productos llamamos productos de fisión. Académico Vera, con esto terminaremos, pero nos gustaría escuchar de su boca, porque sé que usted es una autoridad internacional en esto, ¿qué es lo peor que pudiera pasar con esta instalación? Imaginémonos que estalla. Supongo que no pasa nada, ¿sí? Por su baja energía.
Entonces, en cuanto al ciclotrón, son máquinas autocontenidas, un búnker que tiene casi en 4 pies, el techo, las paredes, el piso de unos 2 metros de cemento, en especial, un concreto muy especial, con puertas que, para entrar a ese recinto, llamamos, hay puertas que pueden pesar, blindadas, que se manejan con motores, pueden pesar 50, 60 toneladas la puerta. Y todo es automático, todo con agujeros donde pasan los gases, etc. O sea que ahí no puede haber nada, se para la electricidad y como cualquier máquina de rayos X o un acelerador lineal, se paró y no hay nada. Lo que podría quedar en un caso del ciclotrón es, si estábamos trabajando con fluoro, por ejemplo, algo de fluoro quedó en 10 vidas medias, casi no queda nada. 10 vidas medias significan 20 horas. Si se cae un aeroplano encima de esto, supongo que se rompe el aeroplano antes de hacerlo nada a este recinto de concreto. Pero las regulaciones son muy estrictas, entonces hay regulaciones, hay normas que vamos a seguirlas muy estrictamente con la participación, la colaboración, en este caso el Organismo Internacional Atómica, y con muchos otros expertos en el tema de blindaje, de ventilaciones. Eso es el caso del ciclotrón, que podía estar acá. Hay muchas razones por qué no va a estar acá o podría estar en otra parte. Una de las razones, ya me estoy adelantando, es de que queremos que sea una unidad tipo industrial para que pueda producir varios radioisótopos para todo el país. Para todo el país. Generalmente los hospitales, los ciclotrones que están en los hospitales, trabajan para su propio uso. Pero los ciclotrones que trabajan en el nivel comercial son instalaciones que son más complejas, más grandes, y pueden estar instaladas también en el centro de la ciudad. Vamos al reactor nuclear de investigación. El reactor nuclear de investigación también va a tener las mismas características de blindaje. También requiere que el piso, el suelo, tenga cierta capacidad de carga sobre el piso. Entonces hay muchos requerimientos que sí que tenemos que seguir, y tenemos que seguirlo, que cumplan con las regulaciones internacionales. Y en el caso del ciclotrón, quizás nos puedan vender, el vendedor del ciclotrón nos vende, aunque no tengamos todas las condiciones de seguridad. Pero nuestra legislación también tiene que decirlo, estamos trabajando en la legislación boliviana nuclear. Pero en el caso de un reactor, si no está todo bendecido por el Organismo de Energía Atómica y por lo que se llama ahora la comunidad internacional, el vendedor no se arriesga a vender. Entonces no hay este tipo de seguridad. Gracias, doctor Dallens. Gracias, doctor Vera. Silvia. Así es como ya, bueno, pues damos la culminación. Por favor, darles un cordial aplauso a todos ellos que Bueno, antes de terminar, quisiera hacer un paréntesis para todos ustedes, decirles todo lo que es la comunidad de nuestras redes cibernéticas. Estamos en Facebook, lo que es la UNSA contra el cáncer, así que por favor les invito a que puedan suscribirse, también en Twitter con el mismo nombre. También estamos en lo que es el YouTube. Todas aquellas personas que también quieran entrar a esta comunidad de red podrán encontrar todos los videos de acuerdo a estos temas que estamos teniendo todas las noches de ciencia. Ha sido un gusto tenernos acá y los esperamos el miércoles próximo que viene. Gracias.